El objetivo general de esta práctica es comprobar experimentalmente la conservación del momentum lineal. Los objetivos específicos que veremos en esta práctica es verificar experimentalmente que el momentum lineal es una cantidad vectorial, comprobar que la conservación del momento lineal es en una dimensión y comprobar la conservación del momento lineal en dos dimensiones. ¿Qué es el momento lineal? El momento lineal es una cantidad de movimiento que se representa con la letra P y se define como el producto de la masa de un cuerpo por su velocidad. Es decir, P es igual masa por velocidad. Por lo tanto, cuando un cuerpo está en movimiento, tiene un momento distinto de cero. Si está en reposo, su momento es cero. En el Sistema Internacional de Medida se mide en kilogramo por metro sobre segundo. La conservación del momento lineal, también conocido como el principio de conservación de la cantidad de movimiento, establece que si la resultante de fuerzas que actúan sobre un cuerpo o un sistema es nula, su momento lineal permanece constante en el tiempo. Por eso es que la fórmula dice que si la sumatoria de fuerzas es igual a 0, P es igual a constante. Para entender mejor el principio de conservación del momento lineal, podemos entenderlo por la cuña de Newton, que dice que también es conocida como un péndulo, que ilustra que la conservación del momento lineal es ausencia de fuerzas exteriores. Es decir, que cuando lanzas una de las bolas de los extremos contra las demás, la fuerza es transmitida a través del resto de las bolas hasta la bola del extremo contrario. Este proceso se repite idealmente de manera indefinida. En realidad, las fuerzas disipativas hacen que las bolas terminen parándose. Principio de la conservación de la energía mecánica. La energía mecánica de un cuerpo se mantiene constante cuando todas las fuerzas que actúan sobre él son conservativas. Para entender mejor, vamos a hacer un ejemplo. Imagina una pelota colgada del techo que cae sobre un resorte. Según el principio de conservación de la energía mecánica de la bola siempre es la misma, y por lo tanto durante todo el proceso dicha energía permanecerá constante. Tan solo cambiarán las aportaciones de los distintos tipos de energía que conforman la energía mecánica. Es decir, antes de caer la energía mecánica de la bola está formada únicamente por energía potencial gravitatoria. Al caer adquiere velocidad, la energía potencial gravitatoria se convierte en energía cinética, dejando constante la energía mecánica. Por último, al impactar sobre el resorte lo comienza a comprimir, provocando que la energía mecánica se componga de energía cinética, energía potencial gravitatoria y energía potencial elástica. Para hacer suma vectorial tenemos estos vectores. El vector A, que es una longitud de 8 centímetros con un ángulo de 50, el vector B, que es una longitud de 7 centímetros, el vector C, que es una longitud de 4.3 centímetros con un ángulo de 60, y el vector D, que es una longitud de 7.8 con un ángulo 7.8 centímetros con un ángulo de 70. Ahora los ubicamos en el plano cartesiano. Aquí quedaría el vector A en el primer cuadrante con un ángulo de 50, el vector B sobre el eje X, el vector C en el segundo cuadrante, el vector D sobre el tercer cuadrante. Ahora hallaremos sus componentes rectangulares. Siendo así, la componente rectangular de A en X es la longitud por el coseno de 50, que es 5.1, y la componente rectangular en Y es por el seno de 50, eso da igual a un 6.2. La componente rectangular de B en X es 7.5, pues no tiene ángulo puesto que está sobre el eje X. El vector Y no es igual a 0, por lo que no tiene altura, no tiene dimensión en Y. El vector en C, en X, la componente rectangular es la longitud 4.3 por el coseno de 120, que es igual a menos 2.2. Y la componente rectangular en Y es 4.3 por el seno de 120, eso es igual a 3.7. La componente rectangular de D en X es 7.8 por el coseno de 200, que eso es igual a menos 7.3. Y la componente de D en Y, la rectangular, es 7.8 seno 200 es igual a menos 2.7. Ahora sumamos las componentes rectangulares en X y en Y. La componente rectangular en X es 5.1 más 7.5 menos 2.2 menos 7.3 es igual a 3.1 centímetros. Y el resultante de la componente en Y es 6.2 más 0 más 3.2 menos 2.7 es igual a 7.2. Entonces aquí lo hallamos, tenemos la componente rectangular en X, la resultante sobre el eje X, sobre el eje Y respectivamente con sus longitudes, y aquí sería la resultante. Hallaremos esta resultante y su ángulo. Entonces lo hacemos de la siguiente manera. La resultante es igual a la raíz
de las componentes en x al cuadrado más la componente en y al cuadrado. Reemplazando sería la raíz de 3,1 al cuadrado más 7,2 al cuadrado es 7,9. Ahora para hallar este ángulo, el alfa lo haríamos tangente a la menos 1 de las componentes en y sobre las componentes en x, las resultantes, y reemplazando sería la tangente de menos 1, 7,2 sobre 3,1, es un total de 67 grados. Bueno, este fue el montaje que utilizamos para nuestra práctica de laboratorio. ¿En qué consiste este montaje? Tenemos dos masas diferentes, las cuales tienen este peso. Lo que hacíamos era soltar una masa desde una altura h para que impactara con la otra en una altura y así poder determinar las distancias en las que cayó cada una. Entonces, en el primer montaje pusimos la masa más pequeña arriba para que colisionara con la más grande, pero en este montaje nos dimos cuenta que cuando colisionaban, la masa 1, al ser más pequeña, tendía a devolverse un poco y luego sí caía. Lo que hicimos fue intercambiar las bolitas. Ahora la bola más grande de mayor peso va a quedar arriba. Lo que va a hacer cuando choque la segunda bola es que la va a mandar con una mayor distancia, y esta va a caer también con una poco de mayor distancia, por lo que su fuerza es mayor, ya que tiene más peso. Utilizamos dos masas del mismo peso, usamos las dos esferas grandes, las cuales tenían un peso de 0,6721 kilogramos. En el momento en el que se chocaban, podíamos notar que las esferas como que se pegaban y caían juntas. Entonces, esta esfera caía más lejos y esta caía un poquito más cerquita acá. Bueno, como explicamos anteriormente, en el primer montaje teníamos la esfera grande arriba y la esfera pequeña abajo. En el momento en que impactan, tomamos las distancias. Podemos observar que la distancia de la esfera pequeña es mucho más grande que la distancia de la esfera grande, por lo cual se ve como la esfera grande empujó más a la esfera pequeña. En el segundo montaje, donde teníamos la esfera pequeña y la esfera grande, que era cuando la esfera chocaba y se volvió un poco, podemos notar que la distancia de la esfera grande no es tan larga como la de este montaje, es mucho más corta, igual que la de la esfera pequeña. En el tercer montaje usamos las dos esferas grandes y podemos ver que la distancia de la esfera que estaba abajo es bastante larga, y en comparación con la esfera que estaba arriba, que queda más cortita. Las velocidades de las esferas en los distintos montajes. Primero vamos a igualar la energía potencial, es igual a la energía cinética. La potencial es la masa por la gravedad por la altura. La cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Acá despejamos la velocidad y nos da raíz de 2 por gravedad por altura. Ahora la velocidad 2 es la variación de la distancia por el tiempo. Para sacar el tiempo, que ese no lo tenemos porque ya es muy inexacto, impreciso tomarlo, es muy difícil, lo sacamos de esta ecuación. La altura es 0 porque estamos cogiendo el punto de origen. La velocidad también, por lo que se suelta desde el reposo, entonces queda un medio de la gravedad por el tiempo. Despejamos el tiempo y nos da raíz de 2y sobre g. Como podemos ver, acá están las velocidades. El primer montaje es una velocidad muy corta porque suelta del reposo, porque está la bola grande, está la bola pequeña. Al chocar la grande con la pequeña le va a dar un impulso de velocidad muy grande, por lo que cuando va cayendo va cogiendo más velocidad. En el segundo montaje, la bola pequeña tiene una velocidad muy chiquita, ya que cuando choca con esta, lo que va a hacer es se echa un poquito para atrás, pero igual tiene velocidad, pero se va disminuyendo. Acá aumenta, pero muy poco. En el tercer montaje, como las masas son las mismas, la que va bajando va aumentando la velocidad, y al chocar le va a transferir la velocidad de esta y va a aumentar al momento en el que cae con la distancia. Vamos,
que el momentum lineal es una magnitud vectorial porque tiene tanto dirección como sentido. En esta práctica de laboratorio pudimos concluir que las energías se conservan. ¿Por qué? Porque en el caso en el que soltamos una masa desde una altura y dejamos que colisione con la otra, lo que están haciendo es transferir energía. Esto demuestra que el momentum lineal y la energía se conservan.